Cerca del año 33 después de Cristo, varios judíos que habían seguido a Jesús durante 3 años después de que él fue crucificado comenzaron a anunciar que había resucitado. Esto dio inicio al cristianismo y cambió por completo la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pero, ¿es la resurrección de Jesús un evento histórico real? El cristianismo tiene la particularidad de que hace afirmaciones que pueden verificarse históricamente. Principalmente hay 4 hechos históricos importantes, aceptados por la mayoría de los historiadores académicos contemporáneos, que nos muestran que la resurrección de Jesús sí sucedió. Estos 4 hechos son su sepultura, la tumba vacía, las apariciones post-mortem de Jesús y la creencia de los discípulos de que Jesús había resucitado. Hay fuentes tempranas, tanto no cristianas como cristianas, que atestiguan varios de estos hechos y muchos otros sobre Jesús y el cristianismo. De entre las no cristianas tenemos, por ejemplo, a Josefo, que menciona la crucifixión de Jesús y la persecución que recibió su hermano Jacobo, o Santiago. Plinio el Joven, que narra sobre la persecución de los cristianos y de su adoración a Jesús. Tácito, que también habla de la persecución de los cristianos y de la condena de Jesús por Poncio Pilato. Él también dice que la creencia en el cristianismo se sofocó por un tiempo y luego estalló en Judea y en Roma. El Talmud, que también menciona la muerte de Jesús, así como también Luciano y otros. De entre las fuentes cristianas, muchos de los documentos del Nuevo Testamento se consideran como documentos históricamente fiables. Pero en el Nuevo Testamento hay milagros y cosas sobrenaturales. Bueno, las obras de historiadores, como Suetonio, Tácito y el padre de la historia, Heródoto, también contienen algunas narraciones sobrenaturales. Sin embargo, hay porciones grandes que cumplen con criterios de historicidad. Y así también muchos de los documentos que están en el Nuevo Testamento se consideran como confiables. Por ejemplo, los historiadores más escépticos del Nuevo Testamento no aceptan las 13 cartas de Pablo como obras de él, pero sí aceptan por lo menos 7. Pablo es reconocido como un académico muy instruido que se convirtió al cristianismo después de haberlo perseguido, y los 4 hechos que respaldan la resurrección de Jesús cumplen con los criterios para ser reconocidos como aceptables históricamente. Revisemos entonces el argumento de la resurrección. Vamos a ver en detalle estos hechos y cómo la mejor explicación es que Jesús sí resucitó. 1. Hay 4 hechos establecidos con respecto al destino de Jesús: su sepultura realizada por José de Arimatea, el descubrimiento de la tumba vacía, sus apariciones post-mortem y el origen de la creencia de sus discípulos sobre su resurrección. 2. La hipótesis Dios resucitó a Jesús es la mejor explicación de estos hechos. 3. La hipótesis Dios resucitó a Jesús implica que Dios sí existe. 4. Por lo tanto, Dios existe. La tercera premisa solamente aclara explícitamente la existencia de Dios en la hipótesis. Lo importante del argumento es revisar la fiabilidad de los 4 hechos en la premisa 1 y que en la premisa 2 la hipótesis Dios resucitó a Jesús supera a las demás hipótesis que intentan explicar los 4 hechos. Revisemos entonces los 4 hechos mencionados en la primera premisa. El primer hecho es que, después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea. Esto quiere decir que las personas de Jerusalén conocían el lugar en donde Jesús fue sepultado. Y este hecho es reconocido como veraz, primero porque es mencionado por fuentes tempranas e independientes. Generalmente, para determinar la historicidad de un evento, se emplea este criterio, porque si el evento es reportado por fuentes tempranas, o sea, cercanas al evento, y también independientes, entonces es muy probable que el evento sí haya ocurrido. ¿Cuáles son esas fuentes? Una de esas fuentes es Pablo en su primera carta a los Corintios. Esta carta fue escrita cerca del año 55 después de Cristo, unos 25 años después de la crucifixión. En el capítulo 15, Pablo cita un dicho que él dice que él recibió sobre la muerte, sepultura, resurrección y apariciones de Jesús. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si esto es cierto, entonces esta fórmula que Pablo recibió
la recibió extremadamente cercano al evento de la crucifixión, probablemente en el año 36 después de Cristo, y por lo tanto muy temprano. Y una fuente independiente a esa es la sepultura narrada por Marcos en su Evangelio. La sepultura es parte de la historia de la Pasión, y muchos historiadores datan a Marcos como el más antiguo de los Evangelios, y piensan que recibió esta historia de una fuente obviamente aún más antigua. Entonces tenemos dos fuentes tempranas e independientes que reportan la sepultura de Jesús. Otro aspecto que le da fiabilidad a la historia de la sepultura es otro criterio que está relacionado con lo vergonzoso de la historia, porque quien sepultó a Jesús no fueron los discípulos, fue José de Arimatea. O sea, los discípulos abandonaron a Jesús y quien sí le dio sepultura honorable o digna fue un miembro de la corte judía que condenó a Jesús. Esto es muy vergonzoso para los autores como para que se lo hayan inventado. Finalmente tenemos otro punto que le da fiabilidad al reporte de la sepultura, que es el hecho de que no hay versiones alternativas. Es la única versión. Si el reporte de que Jesús fue sepultado por José de Arimatea no es cierto, entonces esperaríamos encontrar en algún lugar alguna mención de lo que en realidad pasó, pero todas las fuentes históricas son unánimes con respecto a este reporte. El cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba por José de Arimatea. El segundo hecho es que el domingo después de la crucifixión de Jesús, un grupo de mujeres seguidoras de Jesús encontraron su tumba vacía. De entre las razones para que la mayoría de académicos consideren esto como un hecho, se encuentran las siguientes 5 razones. Primero, sabiendo efectivamente que Jesús fue sepultado por José de Arimatea en una tumba, entonces la tumba era conocida, tanto para cristianos como para judíos. Y por lo tanto, cuando los discípulos afirmaron que Jesús había resucitado, era fácil conocer si en efecto la tumba estaba vacía o si el cuerpo de Jesús todavía continuaba allí. En segundo lugar, también conocemos que la tumba vacía fue descubierta por mujeres. Esto es importante porque en esa época y en esa cultura, el testimonio de las mujeres era considerado sin valor y no era admitido en un tribunal. Entonces, si esto fue inventado, el que se lo inventó mejor hubiera puesto hombres. Además, que hayan sido mujeres las que descubrieron la tumba vacía muestra que los demás discípulos abandonaron a Jesús, a diferencia de ellas, lo cual es un hecho vergonzoso para los escritores de los evangelios, y por lo tanto es muy poco probable que la tumba vacía haya sido inventada. Para este hecho también tenemos, en tercer lugar, múltiples fuentes tempranas e independientes, por lo menos 6, que atestiguan esto, lo cual aumenta considerablemente su confiabilidad. 4. Este reporte es sencillo y carece de adornos teológicos. Por ejemplo, cómo resucitó Jesús, si es que hubo una luz, o cómo se abrió la tumba. Eso no está. Las leyendas generalmente tienen eso, adornos dramáticos y fantásticos. Pero este reporte es un reporte simple. Y por último, muy interesante, la respuesta judía más temprana a la resurrección presupone la tumba vacía. Cuando los discípulos anunciaron que Jesús había resucitado, ¿qué respondieron los judíos? Que los discípulos se robaron el cuerpo de la tumba. Eso implícitamente afirma la tumba vacía. Ellos no dijeron que el cuerpo de Jesús seguía sepultado en la tumba, ellos dijeron que ellos intencionalmente robaron el cuerpo. O sea, buscaron explicar por qué la tumba estaba vacía. Entonces, la tumba vacía es confirmada, no solamente por las fuentes de los escritores de los documentos del Nuevo Testamento, o por las mujeres que descubrieron la tumba vacía directamente, sino que también es confirmado por los mismos enemigos del cristianismo. El tercer hecho es las apariciones de Jesús después de haber muerto. En la epístola de Pablo que vimos antes, él reporta una extensa lista de testigos que experimentaron apariciones de Jesús resucitado. Los 12, 500 hermanos a la vez, todos los apóstoles, Pedro, Jacobo el hermano de Jesús y finalmente a él mismo. Y por ejemplo, cuando Pablo habla de los 500 hermanos, él dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Él está diciendo que conocía a las personas, porque sabe que algunos ya murieron y que otros siguen vivos. Y prácticamente está diciendo: aquí están vivos para que vayan y les pregunten. Además del reporte de Pablo, tenemos también otros reportes, tempranos e independientes. Por ejemplo, la aparición a Pedro es reportada por Lucas, la aparición a los 12 por Lucas y por Juan. Hay también testigos de su aparición en Galilea, reportados en Mateo, Marcos y Juan, y también las mujeres en Mateo y en Juan. Y en tercer lugar tenemos también personas que cambiaron completamente después de haber experimentado estas apariciones, mostrando que sí sucedieron. Por ejemplo, Pablo, que perseguía a los cristianos, luego se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Bueno, él mismo dice por qué. Él dijo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Otro ejemplo es la familia de Jesús. Los evangelios nos dicen que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero de repente el libro de Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Jesús, nos indica que ellos están reunidos junto con los demás discípulos. Y específicamente Jacobo, el hermano de Jesús, que está en la lista de Pablo, de Primera de Corintios, se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén. Y Josefo nos reporta que él fue apedreado por su fe. ¿Qué ocurrió entonces para que Jacobo, que no creyó durante toda su vida, de repente crea que Jesús, su propio hermano, es el Señor, a tal punto que murió por esa creencia? Lo más probable es que lo que Pablo dijo es verdad. Luego se apareció a Jacobo. Y el cuarto hecho es el origen de la creencia de sus discípulos sobre su resurrección. Debemos pensar en el contexto de este hecho para entender lo improbable que es que haya sucedido si es que la resurrección fue inventada. Pongámonos en el lugar de los discípulos inmediatamente después de la crucifixión. Su líder acaba de morir. Y como judíos, ellos no tenían ningún concepto de un Mesías derrotado, y mucho menos resucitado. Se suponía que el Mesías iba a derrotar a los enemigos de Israel, o sea, a los romanos, y no ser derrotado por ellos. Además, para los judíos, la resurrección hacia la inmortalidad era algo general, que ocurriría en el fin del mundo, y no un suceso aislado en la historia para un solo individuo. También, para los discípulos, el problema no era solamente que su maestro se había muerto, sino que de acuerdo con la forma de pensar judía, la muerte de Jesús en un madero muestra que él estaba bajo la maldición de Dios, y que los líderes judíos estaban en lo correcto, habiendo ellos seguido un farsante y maldecido por Dios por 3 años. Pero a pesar de haber tenido ellos toda predisposición a lo contrario, los discípulos originales creyeron que Jesús había resucitado, estando incluso dispuestos a ser torturados y asesinados por eso. Por todas estas razones, la mayoría de historiadores y eruditos, tanto cristianos como no cristianos, están de acuerdo con estos 4 hechos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor explicación de estos hechos? Bueno, aquí es donde comienza el desacuerdo. En un próximo video continuaremos con la segunda premisa y veremos las posibles explicaciones de los 4 hechos históricos para ver si realmente la resurrección es la mejor. Hasta luego.